Gracias por continuar con nosotros. Muy contentos por seguir compartiendo con ustedes todas las experiencias, reflexiones y conocimientos de nuestros panelistas. Ahora con el tema El sismo de la Encarnación de 1806 en Zapotlán, Jalisco. El doctor Raimundo Padilla. Ahora su semblanza. Es licenciado en Letras y Periodismo, maestro en Historia y doctor en Antropología por el CIESAS sede Ciudad de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, es autor de 3 libros, 4 documentales, ha escrito más de 120 capítulos de libros y artículos de difusión y divulgación. Ha impartido más de 50 ponencias y conferencias nacionales e internacionales. Ha dirigido 12 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Y ha impartido, dirigido y codirigido 8 proyectos con financiamiento nacional e internacional. Actualmente participa en el proyecto interinstitucional e internacional Clima, Riesgo, Catástrofe y Crisis a ambos lados del Atlántico, durante la pequeña edad del hielo. Es profesor e investigador del tiempo completo en la licenciatura en Periodismo de la Facultad de Letras y Comunicación y catedrático del doctorado en Ciencias Sociales y de la maestría en Arquitectura de la Universidad de Colima, además del doctorado en Gestión de Riesgos y Desastre de la Escuela Nacional de Protección Civil Chiapas. Sus investigaciones de riesgo y desastre tienen los enfoques constructivistas y de la historia ambiental. Principalmente analiza temas relacionados con las vulnerabilidades ante los efectos e impactos sociales de diversos fenómenos naturales, investiga las prácticas y estrategias adaptativas y resilientes, el periodismo de riesgo, las representaciones históricas, el capital social, las respuestas sociales e institucionales a desastres y la transformación del modelo reactivo de la protección civil hacia el preventivo de la gestión integral de riesgo. Bueno, le mando un cordial saludo, doctor Raimundo Padilla, y le dejo la cámara y los micrófonos. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Sandra. De verdad, muchas gracias por esta presentación. Hay que procurar que sean más breves para aprovechar el tiempo que tiene uno disponible en estos eventos. Bueno, pues quisiera nuevamente, como lo hicimos ayer, agradecer mucho el espacio que nos brindan Héctor, Eric y todo el equipo que hace posible esta comunicación y este enlace, y sobre todo a todos ustedes que nos están siguiendo por medio de internet, por el favor de su atención. El día de hoy preparé una presentación que espero que sea bastante sencilla, bastante práctica, para mostrar 2 aspectos principales que me interesan. Por un lado, el caso, ¿sí? El caso de este evento sísmico que se presentó en 1806, el 25 de marzo, en un lugar que ahora pues es una ciudad importante en el sur de Jalisco, que se llama Ciudad Guzmán, pero que en 1806 todavía tenía el nombre de Zapotlán, el Grande, Jalisco. Entonces, por el otro lado también quisiera mostrar un poco el proceso metodológico con el cual hacemos historia de desastres, ¿no? Muchas veces hemos platicado sobre la importancia que tiene conocer nuestro pasado, con esta frase muy bonita para no repetir los errores en el presente y anticipar el futuro. Sin embargo, pues no siempre es así. Sabemos que los humanos somos esa especie que puede tropezar muchas veces con la misma piedra y que difícilmente encuentra opciones exitosas para evitar que se sigan presentando sobre todo desastres. Tal es el caso del escenario en el que estamos inmersos en esta situación, pues sabemos que en la historia de México han ocurrido distintas epidemias, pandemias y endemias, sin embargo, pues seguimos siendo sumamente vulnerables. Al igual que la humanidad, y lo más curioso, pues que ahora somos vulnerables ante un virus que se quita con agua y con jabón y con ciertas medidas higiénicas. Entonces, si somos vulnerables ante un virus tan frágil, pues ¿qué clase de sociedad somos? Entonces, la idea es un poco también reflexionar de que sí es importante atender las amenazas que son asociadas a la biología, como el caso de las epidemias, pero también es importante poner atención a estas otras amenazas que han estado presentes en nuestras sociedades. Tal es el caso de los sismos, que como todos sabemos, pues son impredecibles
y que causan muchos daños, ¿sí? No es una investigación exhaustiva tampoco, no lo vayan a tomar así. Esta es una charla, es un cotorreo entre amigos, es con la idea de compartir algo de información, un poco motivarlos también a que se animen, provocarlos a que ustedes también hagan sus propias investigaciones de casos que están en el entorno. Estoy seguro que todos los que nos están viendo y escuchando han escuchado o tienen algún referente de un evento desastroso que haya ocurrido en el pasado de su pueblo, ciudad o de su municipio. Entonces, esta es una provocación en el sentido de que ustedes podrían seguir un poco los pasos que se han seguido para esta investigación, que hemos realizado junto con otro colega, también historiador, que se llama Francisco Javier Delgado. Ambos somos integrantes del Cuerpo Académico 13 de la Universidad de Colima, que se llama Cuerpo Académico 13, Estudios Históricos. Entonces, es una investigación que realizamos de manera intensiva hace unos meses. Entregamos el artículo para publicar y ya ha salido publicado en la revista Temas Americanistas. Al final les voy a pasar el enlace para que ustedes lo puedan leer si así lo desean. También es una investigación que me ha llevado varios años porque no ha sido un trabajo sistemático, intensivo desde que inició. La verdad es que inició de manera muy circunstancial. Yo entré a una librería, encontré un libro que estaba ahí que se llama Arte Religioso en la Universidad de Colima, me puse a hojearlo y dentro me encontré una pintura que me llamó la atención y le seguí la pista a esa pintura, y esa pintura me llevó a la construcción de estas evidencias que ustedes van a ver en las diapositivas, y la búsqueda de más información en los archivos, como la van a notar en las siguientes diapositivas. Entonces es un poco un proceso metodológico emocionante, ¿no? Para nosotros que nos dedicamos a la investigación. Yo soy profesor de la Universidad de Colima e investigador también en la misma institución. A nosotros, los investigadores, nos apasiona mucho investigar, ¿no? Nos excita el estar buscando entre documentos antiguos, siguiendo pistas en vestigios, yendo a lugares que son muy representativos, ¿no? Entonces, afortunadamente, en el occidente de México, que está aquí en el mapa que ustedes están viendo, pues tenemos una colección muy interesante de desastres asociados a distintas amenazas, tanto biológicas como eruptivas, como sísmicas, como huracanes y hasta, pues bueno, epidemias, ¿no? Entonces, el lugar de donde me voy a referir, les decía al principio, es esta zona en particular de Ciudad Guzmán actualmente, y se encuentra a 178 kilómetros de una zona de subducción que es muy activa, que ya saben ustedes que es parte del anillo de fuego del Pacífico, y que pues frecuentemente está presentando eventos sísmicos de distinta magnitud. Entonces, ese es el caso. Se presentó un sismo en esta zona en 1806. Creemos, por las evidencias, lo van a ver después, que estuvo muy cerca del epicentro. Todos los estados de la franja del Pacífico pues son altamente sísmicos. Unos tienen periodos de retorno un poco distintos al caso de Oaxaca, al caso de Guerrero, que son mucho más activos, ¿no? Tan solo en el año 2019, pues el estado de Oaxaca concentró el 54% de toda la actividad sísmica o telúrica reportada en México. Pero al momento de hacer la investigación nos dimos cuenta que la mayoría de los decesos que han ocurrido en el siglo XX han estado vinculados a los estados de Puebla, Veracruz y la Ciudad de México. Y aquí tienen un listado de estos eventos sísmicos que han sido muy mortales. Obviamente el peor ha sido el del 85 en la Ciudad de México, pero luego le sigue uno del 4 de enero de 1920 en Veracruz y Puebla. Curiosamente, para mucha gente, pues piensan que en Veracruz no tiembla, ¿no? O que no tiembla con tanta frecuencia como ocurre en Oaxaca. Sin embargo, vemos que además de que tiembla, ha habido eventos muy mortales, ¿no? En el caso específico de Zapotlán el Grande, tenemos también eventos registrados a lo largo de su historia. Aquí tenemos en el siglo XVI 2, en el siglo XVII 1, en el siglo XVIII 7, en el siglo XIX, a principios del siglo XIX 1. Si ven, pues va incrementando la cantidad de sismos. No significa que esté incrementando la actividad sísmica por alguna razón natural, sino que también en estos periodos hay más población en estas zonas y entonces se tiene un mayor registro de la actividad sísmica. Buena parte de la información técnica, física que utilizo en esta presentación
proviene de esta fuente que es lossismoshistóricos.org, que compila el catálogo de los sismos en la historia de México que construyeron Gerardo Suárez y la doctora Virginia García Costa, que fue mi directora de tesis doctoral, a quien admiro, quiero muchísimo y le debo buena parte de lo que yo sé. Entonces, en este enlace se los puse aquí para que ustedes puedan consultarlos, una referencia obligada para todos los que nos gusta estudiar o investigar los desastres, tienen que conocer este catálogo, y Gerardo junto con un equipo de estudiantes de la UNAM lo convirtieron en un catálogo electrónico donde es posible acceder a datos muy específicos sobre eventos ocurridos en los lugares donde vivimos. Esta puede ser una herramienta muy útil para los que realizan atlas municipales o atlas estatales para que obtengan información muy buena, de muy buena calidad, ¿sí? Información que ha sido revisada por varios técnicos. Y este es el caso de este evento en 1806. Hice esta gráfica para mostrarles de manera muy práctica dónde se concentraron la mayoría de los impactos, ¿no? A través de distintas fuentes documentales uno puede encontrar documentos que nos describen los daños en cada uno de estos lugares, en Tuxpan, Jalisco, por ejemplo, en Colima, en Gómez Farías, en Amacueca, pero también fue percibido en la Ciudad de México y también en San Blas, Nayarit. Entonces, si nos tomamos como referencia, yo sé que es muy arriesgado hacerlo, pero si tomamos como referencia los puntos donde se detecta mayor actividad de este evento, pues podemos deducir en dónde fue el epicentro, y seguramente fue en la zona de subducción frente a las costas de Colima o a las costas de Michoacán. Habrá que hacer investigación más a profundidad documental para saber con precisión exactamente dónde está. Pero bueno, más o menos ese es el epicentro estimado. Datos que nos ayudan a comprender qué fue lo que pasó. Bueno, en la Ciudad de México se presentaron afectaciones en viviendas y edificios administrativos. En Guadalajara se sintió tan fuerte que derribó las 2 torres de la iglesia catedral. El sismo fue precedido por movimientos de tierra, ruidos subterráneos. Los animales salían de sus establos y guaridas para vagar sin rumbo. Hubo explosiones violentas del volcán de Colima. En Colima se registró, un cronista de esa época dijo que duró aproximadamente 5 minutos. Ya sabemos que es difícil que dure 5 minutos un sismo, sí, pero dura más la temblorina del miedo, ¿no? que nos hace sentir que el sismo sigue todavía en actividad. Pero bueno, son evidencias que nos ayudan a entender que no fue un evento sencillo, sino que fue un evento realmente muy importante, ¿no? Y tuvo consecuencias como estas, ¿no? Los franciscanos finalmente abandonaron Colima por haber sido destruidos un templo que había estado ahí desde el siglo XVI. Entonces, hacia finales del siglo XVIII, aquí en esta zona particular del sur de Jalisco, en Sayula, que era una población muy importante también, vivían 43,000 habitantes, y específicamente en Zapotlán vivían 21,000 habitantes más o menos, ¿no? Tenemos afortunadamente documentos históricos que nos permiten identificar cuántas casas fueron dañadas durante el sismo, ¿sí? Y además categorizarlas, ¿no? Entonces hay viviendas que fueron enteramente arruinadas, otras que estaban amenazando ruina, otras que están menos averiadas y otras que tienen maltrato de poca consideración. Y cuantificarlas. Aquí vemos, por ejemplo, que las que fueron mucho más dañadas, pues fueron las de los indios, y que las que menos fueron dañadas fueron las de los denominados españoles, que incluía también pues los criollos de esa época. Y en total, pues se está hablando de 1,449 viviendas en esta zona en específico. También vemos características en los documentos que nos ayudan a entender un poco cómo era que se construía en este periodo. Dice, las casas que han quedado con poca lesión son las bajas y cuyas maderas tienen pasando las paredes atravesadas unas estacas, y son las que algunos experimentados hicieron con estos amarres con el conocimiento de los efectos y estragos de los temblores. Entonces ya en esta pequeña frase nos damos cuenta que había quienes atendían las recomendaciones de la historia y entonces ataban mejor los troncos de la estructura de sus viviendas, y aunque fueran construidas con materiales pues frágiles comparados con los que ahora utilizamos, pues resulta que aprovechaban ese conocimiento vernáculo o ancestral que tenían para la construcción. Obtenemos estos datos de población, los datos de las viviendas a través de documentos como este que están viendo en la imagen. Hay que hacer un trabajo de paleografía
que es el estar leyendo con mucho cuidado lo que nos están diciendo. A veces no es tan fácil entenderles, pero bueno, hay toda una técnica para hacer paleografía, y a los que somos historiadores nos gusta mucho estar entre los archivos y entre los documentos así, buscando las evidencias que nos van describiendo cada uno de los documentos, ¿no? Algunos de los testimonios, por ejemplo, el párroco Francisco Ramírez dice que envió Dios un terremoto tan terrible como se deja ver por todas las circunstancias, que en el día no hay memoria de que en nuestros días se haya visto otro semejante, ¿no? Uno de los sabios de esa época, el ingeniero Mariano Bárcena, que fue renombrado geólogo, dijo que se trató de un temblor formidable, ¿no? Entonces, estas expresiones nos ayudan a entender que fue un evento realmente muy importante, ¿no? Diego Zárate, el subdelegado provisional, declaró que en el templo, del caso que les voy a platicar, perecieron casi 2,000 almas bajo la total ruina del templo, con otros muchos que resultaron heridos. Entonces, datos como este, pues inmediatamente me sorprendieron mucho. Dije, ¿cómo que murieron 2,000 personas dentro de un templo? Entonces, estamos ante un caso probablemente de un desastre que tuvo como epicentro, ¿sí?, un templo donde murieron la mayor cantidad de personas en la historia de México, ¿sí? No es tan común que en un espacio tan reducido como un templo mueran tantas personas. Entonces, este podría ser un caso muy excepcional, ¿no? Su sucesor en el cargo, don Vicente Velázquez, enfatizó que aún no se ha descubierto el legítimo número de personas, las que perecieron en la destrucción del templo principal o parroquia de esta cabecera. Entonces, se fijan, el primer dato era el 28 de marzo, el siguiente el 9 de abril, el siguiente el 26 de mayo. Ellos también tenían problemas para cuantificar la cantidad de muertos y de heridos en estos eventos desastrosos. Bueno, más bien sorprende que hasta nuestros días sigamos teniendo problemas para registrar con precisión el número de muertos y heridos, como ha ocurrido incluso con el sismo del 2017, cuando deberíamos de tener una experiencia muy buena, tomando en cuenta que hay 200 años de intentos por registrar de mejor manera lo que ha ocurrido con los desastres, ¿no? El bachiller don José María Muñana realizó un censo e indicó que en el momento del sismo había congregadas en el templo 2,175 personas, de las cuales fallecieron 283, fueron gravemente heridas 225 y levemente heridas 324. Este es el dato más preciso que tenemos y al que le confiamos nosotros más certidumbre, porque lo obtuvimos a través de un documento histórico donde está el censo de cada una de las personas que murieron en el templo, ¿no? Algunos con nombres, otros sin nombres, pero al menos nos da datos de, encontramos el cuerpo de un indio, estaba muerto el cuerpo de un pardo, un criollo. El caso de todos los españoles, o los que eran denominados españoles, todos esos están registrados con su nombre y apellido. En eso sí se tenía un control muy detallado, porque se llevaba por parte del clero un registro civil de los nacimientos, de los casamientos y de las defunciones. Entonces se tenían perfectamente identificados. Aquí está un ejemplo de paleografía, ¿no? Cómo se encuentra uno el documento, el texto y la transcripción que hace uno para entender qué es lo que está diciendo. Hicimos la revisión de todas las actas de defunción de 1806 para darnos cuenta cuántos murieron. Aquí está la fuente donde obtuvimos el número de fallecidos por la casta, ¿sí? Y es una fuente de verdad muy interesante, ¿no? Un testimonio que nos parece muy rico, que quiero compartirles también, el del sacerdote Francisco Núñez, que estaba oficiando misa en ese momento que se presenta el temblor. Dice: el 25 hallándome en el púlpito de esta parroquia en sermón de misión, a las 4:03 de la tarde, se experimentó un temblor tan furioso que puso todo el auditorio en movimiento. Se comprendía de más de 3,000 almas. Exclamé rogándoles que no se precipitaran, receloso de que la mínima confusión por la salida les impidiera verificarla, como sucedió, pues repitiendo inmediatamente con mayor fuerza y conocido por mí el peligro, eché la absolución al auditorio, la que apenas concluí cuando vi desplomarse y caer sobre más de 500 almas que, oprimidas una contra otra, solicitaban la salida por la puerta principal, la bóveda primera con la portada y el coro, ¿no? Entonces colapsó la bóveda principal con parte de la fachada y cayó sobre las personas. Aquí vemos algunas escenas que pintó
años después, alrededor de 1830, 1840, un pintor muy famoso del que les voy a platicar más adelantito, ¿no? Pero son imágenes inspiradas en este relato. Dice el mismo sacerdote, dice, los asustados testigos del sismo tuvieron unos segundos de calma. Perdón, eso lo digo yo. Pero bueno, en lo que dice el sacerdote, dice, en este estado eché la segunda absolución y poniendo el pie en el primer escalón para bajar el púlpito, la repetición del temblor, que fue casi sin interrupción, me arrojó bajo media naranja, donde oprimido de la gente que unos pasaban sobre mí, otros asidos de mí mismo, con 1000 trabajos y ayudado por un pobrecito hombre, pude levantarme y pasado el crucero del señor San José, apenas entré en él cuando se desplomó media naranja o cimborio, de modo que mi vida estribó en que de 8 bóvedas del cimborio que tenía la iglesia, solo la del señor San José hubiera quedado sin caer. Concluyo diciendo ser en mi concepto y según las circunstancias en que vi todo el fracaso de las 3 partes del auditorio, 2 o poco menos las que quedaron sepultadas bajo las ruinas, sin las muchas que de la tercera parte se escapó, salieron heridos y van muriendo. Entonces, cálculo de él, 2/3 partes de los que estaban como asistentes murieron y solo 1/3 parte lograron salir heridos, ¿no? Después del sismo, pues se hizo un juramento que tiene que ver con esto que hemos hablado en otras ocasiones de la protección simbólica. A partir del siglo XVIII para atrás, prácticamente todas las explicaciones relacionadas con fenómenos naturales tienen que pasar por lo divino, son explicadas a través de las causas divinas, ¿no? Tienen un enfoque muy providencialista. Y del siglo XIX para acá, para nuestros días, pues muchos eventos y su protección están asociadas a santos, a vírgenes y demás identidades celestiales. Entonces se hizo un juramento muy interesante que tiene antecedentes en otros eventos anteriores que se presentaron ahí en Zapotlán. El 14 de diciembre de 1747 tembló también en Zapotlán muy fuerte y San José fue proclamado como patrono protector, ¿no? En 1749, o sea, 2 años después, se volvieron a presentar 2 sismos, el 22 y el 23 de octubre, y entonces se hizo un primer juramento oficial. Y en 1806 se ratifica ese juramento que se había hecho pidiendo como santo patrono a San José, ¿no? Porque la furia de Dios es muy grande y no se dudaba en recurrir también a la intermediación de la Virgen de Guadalupe. O sea, fue tan importante este evento que ya no solo San José fue necesario, sino que también se invocó a la Virgen de Guadalupe. Actualmente así se encuentra la plaza del templo de la parroquia del Sagrario en Ciudad Guzmán. Han movido la disposición de varios elementos. Esta plaza grande que están viendo aquí de manera de jardincito era parte de esa cúpula del templo. O sea, el templo estaba sumamente grande, cubría totalmente esta plaza y parte de la calle que está frente a la plaza, ¿no? Enfrente de este templo se encuentra catedral. Quienes han ido a Ciudad Guzmán ubicarán que frente a este templo se ubica catedral. Bueno, con los restos de este templo, cuando demolieron toda la parte frontal, construyeron los cimientos de la actual catedral en Ciudad Guzmán. Fuimos a recorrer el lugar, siempre los historiadores y antropólogos andamos buscando vestigios de lo que ha ocurrido en nuestro pasado y nos encontramos con que en la bóveda, en la bóveda actual del templo el Sagrario, pues había unas inscripciones ahí, un alto relieve en las esculturas. Entonces tomé una fotografía, hice un acercamiento y me di cuenta que está grabado también en piedra este patronazgo del señor San José contra temblores, dice el primero el 22 de octubre de 1747 y el segundo temblor el 25 de marzo de 1806. Entonces cuando vayan a los templos pongan atención porque también se pueden encontrar evidencia de eventos importantes. El arte también nos aporta fuentes muy, muy valiosas para conocer los desastres históricos, en este caso esta pintura de José María Estrada, que fue el pintor más importante en el siglo XIX en Jalisco, y que realizó este cuadro que están viendo aquí a la izquierda. Actualmente está desaparecido el cuadro, no se sabe si está en México o se lo robaron y se lo llevaron a Estados Unidos o qué ha sucedido con él, pero es un cuadro muy interesante, fue el que yo me encontré en el libro y a partir del cual me motivó a empezar a hacer esta investigación. Al pie del cuadro vienen inscritos allí unas indicaciones que, como ustedes pueden notar,
pues corresponden a distintos números. Número 11, la cruz del cementerio. Número 12, las sepulturas para los cuerpos. Entonces, esto nos indica que se hicieron fosas comunes, que se colapsó la fachada, se colapsó la cúpula. Hay detalles que podemos analizar sobre la pintura en particular. Los sacerdotes están brindando auxilio, las mujeres también tienen un rol, están pidiendo clemencia, hay fosas comunes, los cuerpos dan cuenta de lesiones sumamente severas, ¿no? Yo ahorita sigo analizando este cuadro porque estoy haciendo una investigación sobre arte y desastres en México, y entonces estoy tratando de identificar la vestimenta de cada uno de los personajes que están en este cuadro para saber quiénes eran, qué rol tenían, a qué clase social pertenecían, ¿no? Entonces, bueno, algo interesante de este suceso también es que de esos 200 o poco más de 200 que murieron en el templo, pues en lugar de sacar los cuerpos de ahí, no contaban con máquinas para demoler o para mover los bloques tan grandes de lo que cayó sobre ellos, y ante el temor de una peste, pues decidieron aterrarlos. Es decir, sellaron el templo con la cúpula colapsada, lo sellaron lo más que pudieron y pusieron tierra sobre los que habían quedado cubiertos con piedras por fuera. Entonces quedaron ahí enterrados, ¿no? Entonces habría que hacer una investigación también arqueológica con algún tipo de aparatos para ver si todavía están esos cuerpos. Se dice que están cerca de donde se encuentran actualmente la escalera principal o las escaleras, las gradas para entrar a la catedral en Ciudad Guzmán, ¿no? Pero habría que utilizar equipo especial para darnos cuenta si de verdad es así o no. El cuadro también está relacionado con la ubicación. Viendo desde arriba este espacio, pues nos damos cuenta de que el Camposanto efectivamente está atrás, como dice el cuadro. La antigua parroquia está ahí, el espacio frente a la catedral también, lo que ahora ocupa la plaza, entonces era un espacio muy grande. Actualmente ese es el espacio del templo, el sagrario, y toda la plaza, todo eso que ven punteado, pues era lo que ocupaba ese antiguo templo, ¿no? Entonces todo el frente pues ya fue eliminado de ahí, fue demolido, construyeron esa plaza, construyeron esta calle, y vemos a la parte de arriba que hay un portal. A principios del siglo XX todavía estaba así. Si se fijan, aquí a un lado del templo se nota que entra luz por las ventanas. Esa luz por las ventanas entra porque estuvo destechado el templo durante mucho tiempo hasta que lo fueron demoliendo. Y el portal estaba detrás. Ahora el portal está por delante del templo, y donde estaba la construcción de ese templo, pues ahora está la plaza. Entonces ahí pues los zopilotes y muchos animales carroñeros pues estuvieron visitando ese lugar durante mucho tiempo. Olía horrible también durante muchos años porque no había recursos para mejorar ese espacio ni para reconstruirlo, y sobre todo porque luego vino el periodo de independencia, entonces pues no había posibilidad económica para reconstruir, y así estuvo en esas condiciones hasta principios del siglo XX. Este es el artículo que les estaba recomendando. Aquí apareció en este dossier que se llama Terremotos, Historia y Sociedad en Hispanoamérica, en la revista Temas Americanistas. Contiene también aportaciones de extraordinarios colegas, historiadores y antropólogos. Los invito a que lo lean. Lo van a disfrutar de verdad mucho. Conclusiones, bueno, esta cúpula o construcción del templo cayó sobre una multitud de más de 2,000 personas, pero no murieron esos 2,000 ahí. Había una misa especial a la cual concurrían personas de distintos lugares de la región, ¿sí? Y venían a oficiar las sacerdotes de Guadalajara. Entonces, por eso estaban reunidas tantas personas en esa misa, ¿no? Era parte de un proyecto que estaban realizando de las misiones. Entonces tenían que darles una instrucción especial, y por eso los habían reunido, y coincidió con que tembló en ese preciso momento, ¿no? Aunque se tienen documentados la mayoría de los sismos ocurridos en la historia de México, en realidad muy pocos casos han sido investigados a profundidad con metodologías interdisciplinarias, y es urgente de verdad motivar a los jóvenes y apoyar económicamente investigaciones para que se hagan más estudios a profundidad. El sismo de 1806 es el evento detonante del desastre con la mayor mortalidad registrada en la historia de México, ocurrida dentro de un templo, y uno de los más mortales en la historia nacional. Entonces, este trabajo ayuda
a visibilizar o a mostrar un caso que ha permanecido pues más o menos oculto, ¿sí? Y que no se le ha puesto la atención debida, pero que nos muestra también que se puede presentar una vulnerabilidad que yo explico en el artículo que denomino como vulnerabilidad in situ, ¿sí? Si bien puede haber vulnerabilidad en toda la población, hay espacios muy concretos como estos templos donde ocurre la mayor mortalidad de la que se presenta en toda la localidad o en todo el municipio. Entonces es preciso analizar este tipo de vulnerabilidad in situ para ver cuáles son sus características y qué espacios dentro de un municipio, dentro de un estado, pueden ser más vulnerables que todos los demás para evitar que sigan ocurriendo eventos como este que estamos platicando. Aunque el SARS-CoV-2 nos amenaza, es predecible y prevenible, pero no debemos olvidar las demás amenazas impredecibles como son los sismos. Esos son los archivos que hemos consultado, el archivo del municipio de Colima, el archivo del municipio de Zapotlán el Grande, la arquidiócesis de Guadalajara. Entonces, muchas gracias por su atención y ahora sí yo me quedo al pendiente de sus comentarios o algunas preguntas. Les agradezco muchísimo su atención y hasta pronto. La cámara no me la prenden. Listo. Doctor, muchísimas gracias, de verdad. Qué gran importancia tiene la memoria histórica, que si la utilizamos de la manera correcta, podemos hacer grandes cosas en la prevención. Vamos a leer los mensajes que tiene en Facebook. Felicidades por su conferencia de parte de Karina Yáñez. Saludos desde Sonora. Alejandra González Corona, información muy interesante. Y sí estoy de acuerdo que a veces la información no es muy clara y la interpretación no es la correcta. Goretti, un placer escucharlo. A Raimundo Padilla Lozoya, ojalá se comprenda la importancia de conocer la historia en la gestión integral del riesgo de desastre. El maestro Luis Eduardo Pérez Cancino, excelente Raimundo Padilla Lozoya, un gusto saludarte, estimado amigo. David Albores, gran investigación, doctor Raimundo Padilla. Siempre interesante los temas compartidos y tus investigaciones. Bueno, ahora sí, si me hace favor, Eric, de poner el reconocimiento para el doctor, por favor. Ya se quedó dormido nuestro amigo Héctor. Agosto del 2020, otorga el presente reconocimiento a Raimundo Padilla Lozoya por su participación en el 5º aniversario de Epicentro, con el tema El sismo de la Encarnación de 1806 en Zapotlán, Jalisco. Firma Mariano Catace Ruiz, presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil, Héctor Paz Díaz, director de Radio Epicentro, y José Luis Rafael Pérez Vargas, coordinador general de Epicentro. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego.